Todos. Mi nombre es Eduardo Caicedo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, del programa de Administración de Empresa, y en el día de hoy analizaremos la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Comencemos. Entonces, empecemos por saber quién fue Gustavo Rojas Pinillas. Rojas nació el 12 de marzo de 1900 en Tunja, en el seno de una familia acomodada de militares conservadores. Gustavo Rojas pasó sus primeros años entre su natal Tunja y Villa Leyva y en una propiedad rural en Aracabuco, Tunja. Inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes de Bogotá en 1920. Hacia 1923 fue ascendido a teniente del ejército militar que, que se encontraba asignado en Manizales. En 1924 solicitó el retiro del servicio activo para poder realizar sus estudios en ingeniería civil. Esto demuestra las grandes cantidades de horas que hizo Gustavo Rojas Pinilla. Otro dato importante para poder hablar de Gustavo Rojas Pinilla fue que en 1944 fue subdirector de la Escuela Superior de Guerra y en 1945 fue nombrado director de la Aeroconsulta Civil. Fue allí donde pues este magnate presentó su proyecto de aeropuertos bajo el nombre Pistas de Aterrizajes en Colombia. Eh, Creo que es importante destacar también que la forma en que Gustavo Rojas Pinilla llega al poder, y esto es lo que vamos a hablar a continuación. Ahora bien, hay que hablar de qué pasaba o qué pasó para que Gustavo Rojas Pinilla llegara al poder. Y en ese contexto, en ese momento histórico pasaba de que la división dentro del Partido Liberal Colombiano permitió el triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez en las elecciones presidenciales de Colombia de 1946. Sin embargo, la proyección de Jorge Eliezer Gaitán, que se consolidó como jefe único de este Partido Liberal, sumada a la mayoría liberal en el Congreso, no permitió a los conservadores desarrollar cabalmente sus políticas. Gaitán fue asesinado en 1948 y se desató lo que todos conocemos como el Bogotazo, un levantamiento popular que buscaba forzar a Ospina a renunciar. El objetivo pues no se logró y Ospina resultó fortalecido, por lo que desarrolló una mayor represión. Entonces, por ese motivo, el Partido Liberal no participó de lo que fue las elecciones de 1950, eh, lo que entonces deja vía libre para que el conservador Laureano Gómez ganara la presidencia. Es decir, que en dos periodos ganaron lo que fue el Partido Conservador. Sin una oposición política legal, Gómez impulsó una serie de políticas autoritarias que provocaron gran descontento e impopularidad en su mandato. Entonces, una parte de la dirigencia liberal ordenó a sus militares alzarse en armas contra la presidencia de Gómez, lo que dio lugar a lo que se conoció como la violencia. Ahora bien, hablemos de cómo fue su llegada al poder. El 13 de junio de 1953, Laureano Gómez fue derrocado por el general Gustavo Rojas Pinilla, que fue bien recibido por varios sectores del país. El Congreso se encontraba clausurado desde 1949 y Rojas gobernó con un órgano legislativo orquestado por él, conocido como la ANAC, Asamblea Nacional Constituyente, que legitimó su ascenso al poder y lo designó como mandatario para los periodos 1954 y 1958 y 1958 a 1962, periodo que no llegó a ejercer. Fue obligado a renunciar
el 10 de mayo de 1957, dando paso a un gobierno de transición de la Junta Militar y luego al Frente Nacional. Después de la caída de Rojas en 1957, se reanudaron los comicios para Senado, Cámara y Asamblea Departamental y consejos municipales. Eh, en los años pares, a partir de 1958, de forma que empezaron a coincidir cada bienio de por medio con los años de las elecciones para presidencia, las cuales se reanudaron en forma normal a partir de mayo de 1958. Ahora bien, Gustavo Rojas Pinilla se hace al poder con la frase paz, justicia y libertad, en el cual en este gobierno establece medidas gubernamentales y políticas y medidas económicas e infraestructuras importantes, en las que se encuentra como en las medidas gubernamentales, inmediatamente comenzó a suprimir la libertad de prensa, prohibió la posesión de armas de fuego a la población civil mediante el sistema de salvoconductos, reconoció los derechos políticos de las mujeres, algo muy importante para la sociedad colombiana. Continuó la persecución religiosa contra el protestantismo, despolitización de la Policía Nacional y la creación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas mediante el decreto 2666 de 1953. En cuanto a las medidas económicas de infraestructura, incrementó de inmediato los impuestos del 5% al 14%, creó dos bancos, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero, auspició la construcción de numerosas obras de infraestructura sin tener en cuenta la seguridad del público, completó el ferrocarril del Atlántico, inició la construcción en 1955 del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y 18 aeropuertos, 18 aeropuertos más en el país. Y pues inició las construcciones de acueductos, alcantarillado y avenidas y en numerosas de infraestructura en pueblos de la región. Estos son como algunos de los puntos más importantes en el gobierno de Gustavo Rojas Pinillo. Ahora bien, hablamos de la economía en el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, que descansaban bajo pues los siguientes supuestos: la aceleración del crecimiento económico y expansión de la demanda interna como consecuencia del aumento del consumo del gobierno. Vemos que en este gobierno se consumió mucho. Segundo punto, el aumento del gasto público, particularmente el de inversión y en el crecimiento de las obras públicas. Tercero, incremento del déficit presupuestal como resultado del financiamiento deficitario del gasto público. Cuarto, redistribución del ingreso mediante el reajuste del salario mínimo legal y por último el desbordamiento de la inflación. Ahora analizaremos pues las siguientes variables: el ingreso que fue desde sus inicios del periodo del gobierno de Gustavo Rojas Pinillo de 915 que pasó a 1242, en su periodo final, un gran aumento que vemos que en el 1955 fue el más grande de 2080. Ahora bien, hablando del gasto público, vemos evidenciado un aumento muy significativo que desde el periodo que inició fue de 980 a 1349. En el periodo en el que más alto se vio fue también en 1955 con 1259. Otra variable pues a analizar muy significativa fue la deuda pública, que se ve muy aumentada en el periodo de Gustavo Rojas Pinillas, que pasa de 580 y termina en su periodo de 1002. Eso es basado al consumo que tuvo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Podemos ver evidenciado en los gráficos que tenemos en la diapositiva el aumento del PIB, un aumento significativo y que en el 1958 fue constante en 2000. Ahora bien, el comportamiento del PIB per cápita en 1953 se estableció en 1400 y en el periodo final de Gustavo Rojas Pinilla termina en 1450.
es algo que debemos tener en cuenta para lo que sigue. Ahora pasaremos a analizar lo que fue el salario mínimo en el gobierno de Gustavo Rodas Pinilla, que por medio del decreto 1156 creó comisiones partidarias de patrones y trabajadores para determinar la fijación del salario mínimo. Lo que fue este decreto fijó el salario mínimo legal mensual para los años 1956, 1957, 1958 y 1959. Se ve evidenciado que el salario mínimo en el gobierno de Gustavo Rodas Pinillas pasa de 60 pesos a 155 pesos en la zona urbana, en la zona rural pasa de 60 a 110, y esto pues deja como evidencia un aumento significativo en lo que son el salario mínimo. Analizaremos el nivel de precio, tanto para los ingresos medios como bajos, donde luego de un sensible descenso entre 1953 y 1955, pasó de 7,1 a 1,6% para los ingresos medios y de 13,0% a 1,8% para los ingresos bajos. Una gran disminución para el poder adquisitivo de estos sectores. Y ahora bien, pasaremos a analizar lo que fue la balanza comercial que durante el periodo del gobierno de Gustavo Rodas Pinilla fue deficitaria, excepto el inicio y el final de este gobierno, el cual legitimó su permanencia a través de la reelección refrendada por las instancias legislativas. Pero esta balanza comercial tiene varios factores a analizar. Entonces, por ser la economía cafetera la principal fuente de divisa del país durante el siglo XX, eh, esto tiene varias consecuencias. Como quiera que la balanza comercial y la balanza cambiaria estuviera sujeta a la fluctuación del café, que registró bonanzas temporales como la de 1954 y la depresión de precios como la observada en 1957, año del colapso del régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. Ahora bien, hablemos del consumo. El consumo gubernamental, fuente de dinamismo económico a través de las compras estatales, no indujo transformaciones sustanciales, pues su contribución fue insignificante, siendo predominante el consumo privado, que absorbió más del 90% del gasto. Analizaremos lo que son las inversiones en el periodo de Gustavo Rodas Pinilla, donde se hay un gran aumento significativo de 270 a 401 hasta el periodo de 1955, donde se puede suponer que fueron utilizadas por lo que fueron las construcciones de la infraestructura del país. Otra variable importante a poner en análisis es el servicio de la deuda, que en el periodo de Gustavo Rodas Pinilla, 1953 a 1957, pasa de 12,0 a menos 22 o a menos 84, que es una gran disminución en la cual pues deberíamos de analizar de gran manera. Ahora bien, pasaremos entonces a hablar de lo que fue la inflación, la deuda interna y externa y lo que sucedió con las empresas en el mandato de Gustavo Rodas Pinilla. Se creía que el gobierno de Gustavo Rodas Pinillas, por ser un gobierno de unidad nacional y suprapartidista, contribuiría al progreso económico, pero no fue así. Este dejó al país agobiado por deudas internas y externas. Según uno de los estimativos, Colombia contrajo una deuda externa de 450 millones a corto plazo, mientras que la reserva interna se redujo a 70 millones. El crecimiento económico disminuyó de casi 7% en 1954 a aproximadamente 4% en 1955 y 1956 y al 2,2% en 1957, es decir, que pasó del 7% que venía aumentando la economía colombiana a un 2,2% a lo que dejó el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Simultáneamente,
La política de gasto compensario del gobierno generó un déficit fiscal sin precedentes. Finalmente, la inflación se disparó de aproximadamente el 4% en 1954 a más del 23% en 1957, lo cual incrementó el costo de vida. Esto es algo importante a señalar. En el campo fiscal, una reforma de 1954 aumentó los impuestos para el sector privado. En particular, la reforma agravó los dividendos de la acción y los bonos corporativos. Según Echeverry, esta doble tributación descapitalizó el 50% de las grandes empresas, probablemente como resultado del retiro de muchos de los pequeños accionistas para evadir el nuevo impuesto. De acuerdo con la ANDI, la Asociación de Industriales, esta medida desestimuló el desarrollo de la industrialización y la democratización de las propiedades de las empresas. Forma de conclusión, a modo personal, para mí el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla al principio fue considerado como un gobierno de transición que debería pues de estar en el poder por poco tiempo, pero este quiso quedarse en el poder por mucho más tiempo. Su objetivo principal era erradicar la violencia que a principios pudo lograr, pero que trajo consigo una mala gestión que da como resultado el aumento del costo de vida de los colombianos, el aumento de la deuda interna como la externa, un aumento significativo de la inflación, pero pues para mí, en términos generales, fue un mal gobierno. Aunque socialmente trajo construcciones importantes y avances importantes, como fue las construcciones de aeropuertos e infraestructura, y la consecución del voto de las mujeres. Muchas gracias. Esto fue todo pues en el análisis de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Espero les haya gustado y haya sido pues de gran aprendizaje. A mí me deja como consecuencia el aprendizaje del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla desde el periodo 1953-1957, algo que pues se debe analizar para estas elecciones, las cuales no nos vaya a pasar lo mismo con el ingeniero. Muchas gracias.